Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema es saliendo de la oscuridad hacia la luz. Mire, algo muy importante, saliendo de la oscuridad hacia la luz. Estamos en Juan 3 del 1 al 12. Voy a empezar a leer yo del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: había un hombre de los fariseos, estamos hablando de Nicodemo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entre los judíos había un pueblo judío que detestaba al Señor Jesús, que lo andaban vigilando. Por eso ahora entendemos por qué Jesús, en un lugar en la noche. Ahí no dice que Jesús estaba predicando. Aparentemente Jesús estaba con sus discípulos, pero en algún lugar. Y Nicodemo sabía muy bien dónde encontrarlo. Algo muy extraordinario. Esta era la noche, dice, la noche. Entonces dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Mire, desde el momento que él le dijo Rabí, él siendo un maestro de la ley, aquí vemos el espíritu de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que estaba arriba de todos los fariseos. Él era uno de los principales. Por eso le acabo de decir, ahí con eso nos da a entender a nosotros que él era del Sanedrín. Él era parte de esa corte. Él era como un abogado que tenía que ver, tenía bajo sus espaldas, tenía sobre sus espaldas el tener que traer el derecho a cada ser humano, a cada judío, cuando lo trajeran a la corte. Y este hombre le dice al Señor, Rabí. En otras palabras, en otras versiones, él le llamó Raboni. Raboni quiere decir maestro de maestros. Mire qué lindo como él reconoció ahí delante de ellos, reconoció en la oscuridad. Y ahora vamos a entender y vamos a explicar por qué yo les digo a ustedes que muchos de nosotros estábamos o hemos hecho algo parecido como Nicodemo. Nicodemo, fíjate, algo controversial se puede decir. ¿Por qué controversial? Porque él estaba saliendo en ese momento de la oscuridad. Y allí era una oscuridad tanto que era en la noche, como una oscuridad mental, una oscuridad espiritual, porque él se sabía la ley de pe a pa, él se sabía la Torá de pe a pa, pero había una oscuridad en su corazón que estaba a punto de encontrarse con aquella luz. Fíjate, algo increíble, con aquella luz que era simple y sencillamente, y yo digo simple porque para gente que no le conoce al Señor, para nosotros es todo. Estaba a punto de encontrarse con aquel que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, que es la palabra de Dios, y lumbrera mi camino. Estaba a punto de que el Señor le alumbrara el camino, que el Señor le abriera su pensamiento, que le abriera su corazón y sobre todo su entendimiento. Mire, Nicodemo sale de la oscuridad para venir a la luz, a buscar la luz que era Jesús. Todo lo contrario de lo que hizo Judas. Judas dejó la luz para ir a la oscuridad. Qué terrible haber hecho lo que Judas hizo. A este hombre de Nicodemo solo se le menciona, como yo dije, en 3 partes en la Biblia, pero en las 3 que se le menciona, este hombre deja un legado, a veces queremos que nos mencionen en todos lados, que seamos mencionados, que seamos buscados, que seamos importantes. Nicodemo solamente fue en 3 partes de la Biblia, pero aquí nos muestra que Nicodemo ahora es parte tuya,
y parte mía. ¿Por qué digo eso? Porque tú y yo somos hermanos en Cristo y Él también forma parte de ese pueblo sagrado, del pueblo amado del Dios Altísimo. Increíblemente, Él lo hace así, y solamente el apóstol Juan lo menciona en las Sagradas Escrituras. Aquí lo estamos mencionando a Él como un hombre que no era cualquier hombre. Aquí dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él estaba reconociendo de que Jesús no era cualquier cosa, cualquier profeta que ellos decían, porque para ellos los profetas realmente no tenían un valor. Para ellos, ¿cuántas veces el Señor Jesús lloró frente a Jerusalén, llorando, diciéndole: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas? Decía el Señor. Muchos hombres, muchos grandes hombres que el Señor Dios Altísimo, el Dios poderoso, mandó para que llevaran su sagrada palabra, pero sin embargo a ellos que decían la verdad los perseguían y los mataban, y aquellos mentirosos que decían una mentira, que estaban transgiversando la palabra, como pasa hoy día, a esos tienen muchos seguidores, a esos seguían, y eso mismo pasaba con el pueblo de Israel. Entonces Jesús había llorado y a él le decían el profeta, y dice: entonces, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, mire qué lindo, para que Jesús era muy poco para hablar con los fariseos. No era que Jesús tenía pleito con los fariseos, es que los fariseos tenían pleito con Jesús, no estaban de acuerdo con toda la palabra que él traía, siempre andaban buscándolo, todo lo contrario de Nicodemo. Nicodemo buscó al Señor Jesús, pero para entender mejor, para hablar con él a solas. Él no era como los demás fariseos que andaban detrás de Jesús, pero para ver en qué lo iban a cachar, para entregarlo, para matarlo. Él iba detrás de él para poder entenderle mejor. Había en él ya el Espíritu Santo, ya había entrado en su corazón, ya tenía él el deseo, así como usted y yo, muchas veces, de querer saber más de las Sagradas Escrituras. En el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí a nosotros ahora nos parece increíble que Nicodemo, siendo maestro de maestros, no haya entendido esta palabra, pero nosotros hubiéramos estado en la misma situación si el Señor Jesús nos dice en aquel tiempo, cuando no había sido bien explicada la palabra de Dios, nosotros también hubiéramos pensado: ¿de qué nos está hablando? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Ese era el único nacimiento que ellos conocían, porque era una de las pocas veces que el Señor Jesús salía de su boca lo que era el nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo. Mire qué lindo. Ahí el Señor le aclaró más, le dio más profundamente lo que él le quería decir, para que Jesús estuviera tomando tiempo para hablar con Nicodemo, sabiendo que Nicodemo no era cualquier cosa y sabiendo que la mayoría de los fariseos se creían que ellos eran lo mejor de lo mejor, que la ley, ellos eran la ley, ellos creían que ellos eran la ley porque ellos reconocían y entendían
todo lo que significaba la ley. Y el Señor le dice aquí, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso va para ti y va para mí. Muchas veces nosotros hemos dado ese paso de arrepentimiento, pero ¿qué arrepentimiento realmente hemos dado? ¿Hemos dado un arrepentimiento por convicción o hemos dado un arrepentimiento solamente porque en ese momento nos sentimos tocados? ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios realmente ha entrado en tu corazón y tú le has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, tú ya eres incapaz de hacer todo lo que hacías antes. Ya eres capaz de poder entender que realmente tú, todo lo que es tu contorno, depende completamente de Dios. Cuando nosotros hemos dado ese paso por convicción, jamás la relación con nuestro Señor se termina. Él no va a quitar su relación con nosotros. Al contrario, Él nos va a saciar de favores, nos va a saciar de su gracia, de su poder, nos va a dar autoridad, nos va a dar la palabra para poder llevar una palabra no maquillada, una palabra no engañosa, una palabra que no haya detrás como había en aquella iglesia que hacían todo un comercio, vendían la palabra, vendían todo lo que era necesario para traer un sacrificio hermoso delante de Dios. Nosotros tenemos que entender y abrir bien nuestros ojos para ver quién nos trae un mensaje que realmente sea un mensaje que traiga una palabra de aliento, una palabra rema que nos deje en nuestro corazón aquella escritura, aquella palabra que dice que entra hasta partir el tuétano, hasta partir el alma. ¿Por qué? Porque tú eres incapaz ya de hacer, aunque nadie te oiga, aunque nadie te vea, aunque nadie te escuche. Somos incapaces de hacer cosas que antes nosotros hacíamos abiertamente cuando no le conocíamos al Señor. Mire qué lindo. Y cuando dice que en agua, porque mira, cuando nosotros somos bautizados, dice que ahí queda el viejo hombre y el nuevo que se levanta es el hombre que se levanta en Cristo Jesús. Nueva criatura somos. Las cosas viejas dice que pasaron, y eso era lo que le faltaba a Nicodemo. Eso era lo único que le faltaba, porque si a él le hubieran faltado más cosas, el Señor le había hablado como le habló a los otros fariseos, que le dijo, pareces que por fuera quieres verte blanco, pero por dentro estás podrido. El Señor les había dicho así. Y Nicodemo tenía otra clase de corazón. Nicodemo era un hombre que aceptó desde el momento que salió de su boca el decirle rabí, el decirle raboni, como están en las Sagradas Escrituras, en la Torá está exactamente como él le dijo, Raboni. Mira qué lindo. Hay muchos que le llamaron Raboni al Señor. Raboni quiere decir maestro de maestros. Y le dice, es necesario, dice en el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien claro, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. A veces podemos engañar a tanta gente, podemos decirle, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero realmente lo somos. Hay que hacernos un autoanálisis. Mira, Dios le está hablando a su pueblo. Últimamente está poniendo en todos los pastores, en todas las personas que hablan de la palabra, de las Sagradas Escrituras, que traen el evangelio. Ya un evangelio no tanto para aquel que no le conoce, sino aquel que le conoce, para que hagamos conciencia de en dónde estamos parados, para que hagamos conciencia que si hoy día, en este momento, tocara la trompeta, ¿cuántos de nosotros estamos seguros que se va con Cristo? Mira esta palabra tan hermosa que el Señor le dijo. Es necesario, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo en ese momento
todo lo que era espiritualmente fue abierto en él, fue reconocido, entendió la palabra. Y en ese momento me imagino que el enemigo, enojado con Nicodemo, enojado con el Señor, enojado con la situación, enojado con las circunstancias, porque alguien que estaba arriba, que pudo haber dado la palabra, que pudo haber dado una firma más para que nuestro Señor Jesucristo quedara en aquella cruz avergonzado, fue uno de los hombres que al Señor, en el momento justo que fue llevado a aquel lugar donde estaba frente a todos los fariseos, a todos los del Sanedrín, él fue el que dio una palabra hermosa. Y mira, te lo voy a decir. Entonces dice, y entonces le dijo: lo que es nacido de carne, Nicodemo, tú has nacido de carne. Nicodemo, le dijo el Señor, carne es, en otras palabras, tu cuerpo. Cuando tú te vayas de aquí, cuando tú entregues tu alma, tu cuerpo queda aquí y eso es corruptible, pero lo incorruptible está dentro de ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Es la salvación. Y eso era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo aquí. Y le dijo, y me imagino que para que el Señor le dijo esto, me imagino que la cara de Nicodemo cambió, que el rostro de Nicodemo cambió, que su mirada cambió, porque el Señor le dice: no te maravilles. No te maravilles de lo que te dije. Imagínate, me imagino que la cara de Nicodemo no hallaba y decía: sí, Señor, es cierto, Señor, tienes razón, Señor. No te maravilles, le dice el Señor, de lo que te dije, porque Nicodemo es necesario. Mira qué lindo. Si Cristo lo hizo y Cristo lo está diciendo aquí, ¿qué nos impide dar ese paso? Pero tienes que entender que el dar ese paso no es cualquier cosa. Cuando Dios da una palabra, no hay margen de error. Cuando Dios te da una palabra a alguien, nosotros, no es palabra de nosotros la que traemos, es palabra del Dios vivo. Porque eso es siempre lo que yo le digo al Señor. Acuérdate, Padre, que no es tu palabra la que traigo. No me dejes, Señor. No me dejes, Padre, que yo vaya a cometer un error, Padre, porque yo te represento a ti. Respáldame así como tú respaldabas a tu siervo Elías cuando Elías oró en aquel lugar para que la lluvia cesara y después Elías oró para que la lluvia viniera. Así nosotros, cuando andamos en una comunión con el Señor, cuando estamos constantes en esa relación con el Señor respalda su palabra, respalda a su siervo y nos enaltece como cabeza y no como cola. Yo por eso te digo, es necesario que tú des ese paso. Si tú estás viviendo una doble vida en esas cuatro paredes donde nadie te escucha, donde nadie te ve, es necesario que así como abriste tu boca un día y dijiste que amabas al Señor y que reconocías en tu corazón que Jesucristo era todo y que tú dependías de Él, así ahora te digo que es necesario que cambies tu forma de vivir, que cambies, porque Dios no puede ser burlado. Y mire lo que le dijo el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, le dijo, sopla. Fíjate que ayer que yo leía esto, yo me recordaba de Job, cuando Job dijo, mejor me hubiera muerto. El Señor le hizo unas preguntas que no tenían respuesta y esas preguntas se la hizo exactamente a Nicodemo también. Le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. O sea que tú estás consciente de que hay viento, de que hay una gran ruido, mas ni sabes de dónde viene y mucho menos a dónde va. Entonces, así de todo aquel que es nacido del Espíritu, le dijo el Señor. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, Señor, ¿cómo puede hacerse eso? Mire qué lindo. Como él, aquí le damos a Nicodemo Nicodemo recibe en nuestro corazón una admiración, porque él tenía el deseo en su corazón de querer hacer lo correcto delante de Dios y le dice, Señor, ¿cómo puede hacerse eso? Y le respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de la ley
¿Y no sabes esto? Fíjate que el mismo Señor reconoció que él era uno de los grandes maestros de la ley, pero el Señor le estaba hablando con amor a él aquí. No le estaba hablando como le habló a los otros sinvergüenza, que muchos de nosotros, aquellos que predican ahora, van a ser confundidos, van a ser humillados. Dice Daniel 4:12, que muchos le van a decir al Señor, Señor, pero yo predicaba en tu palabra. Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Yo. Es la gente que quiere sobresalir, que quiere dar un mensaje manipulado, un mensaje cambiado, un mensaje maquillado para quedar bien con la gente. Y cuando te conviene ser cristiano, eres cristiano. Y cuando te conviene ser del mundo, eres del mundo. Eso no es lo que el Señor quería. Y aquí Nicodemo era del Sanedrín y él tenía que dar ese paso en algún momento determinado. Ya lo vamos a leer cuando él da ese paso. Inmediatamente, a partir de ahí, Nicodemo, podemos reconocer nosotros que Nicodemo es salvo. Fíjate lo que le dice el Señor. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuántos teólogos, cuántas universidades hay de teología? Saben de la historia. Mas Dios no está aquí. Solamente es como saber nada más. Nosotros debemos, todos los que predicamos realmente, debemos de vivir lo que predicamos. Entonces dice, de cierto te digo que lo que hablamos, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahí va hablando el Señor Jesús otra vez del testimonio. ¿Qué tan importante es el testimonio delante de Dios? Porque Él está diciendo, tú vas a hablar de lo que ves, Nicodemo. Solamente de lo que tú estás consciente que estás viendo, pero hay algo más detrás, lo sobrenatural, lo que es del Espíritu Santo, y tu testimonio no está diciendo eso, porque ustedes, le decía el Señor en otras palabras, llevan a la gente, ya poniendo el Señor lo que iba a pasar antes con él, llevan a la gente y tienen a los demás que todos deben de cumplir la ley, mas ustedes no la cumplen. Nicodemo, era lo que le quería decir el Señor. Y fíjate que aquí nosotros mismos estamos viendo que en Juan 7:50-52, cuando Jesús estaba siendo atacado por los fariseos, aquí viene Nicodemo con un gran elogio para el Señor, y abiertamente él aquí ya se abre su corazón, su espíritu estaba queriendo hacer mucho más de lo que él podía hacer por el Salvador, por el Cristo vivo. Dice que cuando él estaba en ese lugar delante de los alguaciles, les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, que es el que acabamos de estar hablando, dijo, ¿cuál? Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? En otras palabras, él le decía, no hagan esto, escúchenlo primero, porque él pensaba que muchos de esos corazones iban a ser tocados en ese momento. Escúchenlo primero, decía, y sabremos lo que él ha hecho. En otras palabras, no le juzguemos, no lo llevemos a la cruz. No saben lo que van a hacer. Yo quiero separarme de esto. En otras palabras, era lo que él estaba diciendo. Nicodemo intercedía para que le escucharan a Jesús, mas ellos, mire lo que le dijeron. ¿Eres tú también Galileo? Mire lo que le dijeron. ¿Eres tú también? ¿Acaso tú le perteneces a este? ¿O es que tú estás haciendo cosas, Nicodemo, que nosotros no sabemos? Mire, escudriña, le dijeron. Lee, mire, a un maestro de la ley. Lee, porque de Galilea jamás ha salido un profeta. Fíjate que aquí lo que quiere decir aquí, que ¿qué profeta se va a levantar de esa gente del burdo, de esa gente de lo peor? Porque para ellos todos los galileos eran lo peor, la gente de baja clase. Eso era lo que le querían decir a él. Y él dice, y nada bueno ha salido de allí. Este Galileo, qué bueno va a ser este. Este ha de ser ladrón, este ha de ser esto, este ha de ser lo otro. A Jesús. Y él dice que
él solamente se quedó escuchando, pero en su corazón él ya amaba a Jesús, lo amaba con tanto amor que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, fíjate, Nicodemo fue en búsqueda de un vacío y la duda que él tenía en su corazón. Eso era lo que el Señor me ponía anoche. Pues a pesar de lo mucho que sabía, su espíritu necesitaba encontrar la salida, la respuesta a una gran verdad que estaba a punto de encontrarse para siempre. Y aquí vemos cuando él le encuentra para siempre, cuando él dice que fue abiertamente a pedir el cuerpo del Señor Jesús juntamente con José de Arimatea, otro que era un discípulo que había seguido a Jesús a escondidas por miedo de la sociedad, porque él era rico. Así yo te digo a ti, no tengamos miedo. ¿Acaso nosotros le vamos a dar a un hombre, a alguien más, un valor más grande que a Dios? No, Dios se merece toda la honra y la gloria. Nosotros debemos de decirle a todos cuánto amamos al Señor y que el Señor es nuestro Raboni, Él es nuestro maestro, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora el Señor te dice a ti que no vale la pena nada, no vale la pena un amigo, no vale la pena alguien, solamente Cristo y solamente en Él hay poder. Gracias, Señor, gracias, que el shalom del Señor esté contigo. Amén.